Señor, gracias por este día, gracias por mis hermanos y gracias por tu evangelio, Señor. Padre, gracias por tu eterna fidelidad, tu consistencia, tu constancia, tu incesante voluntad, Señor, de salvar y de perdonar y amar y traernos a ti, Señor. Padre, te ruego que me quites de en medio, Señor, llenes de tu espíritu a mis hermanos, a mí, Señor, en la predicación y que podamos escucharte a ti. Señor, gracias. Y Padre, ensancha nuestros corazones, ensancha nuestra fe, Señor. Queremos creerte, Señor. Ayuda a nuestra incredulidad. En tu nombre, Jesucristo. Amén. Puedes tomar tu lugar. Por favor, perdóname si toso un poco durante la predicación. Bien, para empezar vamos a hacer un mapeo del texto. Va a aparecer en pantalla. Esto es importante para entender el mapa del sermón y poder posteriormente entender los puntos que Dios tiene para nosotros aquí. El mapa del texto es el siguiente. Tenemos una situación. Se plantea una situación en los primeros 2 versículos. Después hay una instrucción por parte de Dios hacia Isaac y una promesa por parte de Dios hacia Isaac. Adelante de esto, justo adelante tenemos el resultado del miedo de Isaac. Entonces más o menos podemos bosquejar el texto de esta manera. Y desde ahí vamos a partir hacia el mapa del sermón, que es el siguiente. Es una situación, después una promesa a Isaac cumplida a pesar de él, una promesa a las naciones cumplida a pesar de ellas y una invitación para ti donde te preguntamos, ¿lo tomas o lo dejas? Entonces, vamos a empezar. Versículo 1 y 2 dicen lo siguiente: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en tierra que yo te diré. Entonces, si tú has estado en la serie de Génesis, recordarás que capítulos anteriores, 6 capítulos antes, Abraham, el papá de Isaac, tuvo una situación muy parecida a esta. Una situación en la que las circunstancias parecían adversas y él toma una decisión y va hacia Egipto. Una nota para las personas que les gusten este tipo de como tips o comentarios en la Biblia o acerca de la Biblia. A lo largo del Antiguo Testamento, aún después de la cautividad en Egipto, Egipto se considera o se ve un patrón en Egipto respecto a que para Israel es un salvador funcional. Es decir, cada vez que Israel tenía un problema, una de sus tentaciones era ir o acudir hacia Egipto. Y esto se va a repetir a lo largo del Antiguo Testamento. Y podemos ver aquí cómo se repite en Isaac, hijo de Abraham. Entonces, podemos decir que la circunstancia es igual, pero viendo un poco más a detalle, la circunstancia es similar, no igual. ¿Por qué? Si no mal recuerdas o recuerdo, una de las cosas que señalábamos al Abraham negar a su esposa delante de Abimelec y los filisteos era que Abraham estaba poniendo en riesgo y no estaba creyendo la promesa que capítulos y versículos anteriores Dios mismo le había dado. Es decir, Dios le dice a Abraham: Abraham, en tu simiente, de tu esposa, yo voy a darte una nación grande y serán enormes. Es decir, mira, ve las estrellas de los cielos, así van a ser incontables tu descendencia. Y Abraham, al negar a su esposa, estaba poniendo en riesgo esa promesa. Y vemos cómo Dios mete las manos y no permite que Abimelec de hecho Abimelec tenga relaciones con Sara. No la tome por mujer, dice la palabra en Reina Valeresco. Y hoy vemos a Isaac, pero hay una nota. Para Abraham, Isaac todavía no había nacido. No había una descendencia que pudiera Dios trabajar al respecto. Todavía no. Entonces nosotros podríamos decir: es que Dios protegió a Sara de esa forma y a Abraham de esa forma porque no había nacido aún Isaac. Sí, es un comentario correcto, pero deja abierta la opción a que Dios es un Dios utilitario, que mientras funcionen sus siervos, pues bueno, los ocupa, pero si acaso su hijo ya existiera, entonces podría haber desechado a Abraham.
Y esto es falso y lo vemos en el texto del día de hoy. ¿Por qué? Porque en el texto del día de hoy, Isaac ya tiene 2 hijos. Isaac ya tiene una descendencia. Aún así comete este error, peca en contra de Dios, expone su temor, expone su falta de fe y Dios no lo desecha. Dios podría trabajar ya con Isaac y Jacob. De hecho, en versículos anteriores, en el versículo 23 del capítulo anterior, Dios ya está dando una pista de a quién Él iba a usar. Romanos 9, más adelante, Pablo explica que Dios ya sabía y que por la elección iba a trabajar con Jacob. Pero eso no quita que Dios honre su promesa con Isaac. ¿Estamos de acuerdo? Dios pudo haber dicho, ¿sabes qué? Voy a trabajar con tus hijos, tú me estás negando, no tengo por qué ratificar el pacto contigo o la promesa contigo, déjame trabajar con Jacob. Pero no es así. No es así. Dios ratifica el pacto con Isaac. Se aparece con Isaac, le da una instrucción y le dice, ¿sabes qué? En tu simiente, primero le dice, yo voy a estar contigo. Dios le está diciendo a Isaac, yo voy a estar contigo y te bendeciré. Y después se suelta diciendo, repitiendo la promesa a Abraham respecto a una gran nación, respecto a, en esa gran nación, una bendición para todas las naciones. Ahí es en donde entramos tú y yo. Nada más para respetar las notas, en la porción observamos una situación similar a la de Abraham en capítulo 20. Pero en el caso de Isaac, él ya tenía descendencia. Incluso Dios inspira al autor de Génesis a registrar que Dios ya había escogido al menor de sus hijos para cumplir con el propósito de la promesa dada a Abraham. Pero ahora sí, Dios decide ratificar su promesa a Isaac. ¿Pero por qué? La protección de Dios hacia Isaac depende de la promesa de Dios y Él la hace personal a Isaac. La hace personal. Dios se aparece a Isaac y le está hablando y le diciendo, yo voy a estar contigo. Sí, ya tienes tus hijos, pero yo tengo algo contigo y tu familia. Y Dios honra su palabra. Y esto me hace regresar al comentario que hacíamos y hemos hecho desde este púlpito muchas veces. Las promesas de Dios no dependen del rendimiento de sus siervos. No dependen del rendimiento de sus siervos, dependen de su gloria, dependen de su nombre, dependen de que porque Él lo dijo, así será. Mi objetivo, mi hermano, mi hermana, en esta mañana es sencillo, por así decirlo. Como bien dice mi pastor Jacobo, pastor Chuck, Gadiel, voy a estar una temporada afuera, voy a estar viniendo, son muy amados, pero lo que tengo que dejarles mientras Dios nos usa por allá o nos llama por allá es esto: créele a Dios. Él cumple sus promesas. Ese es mi único objetivo esta mañana. Créele a Dios. Él va a cumplir. E insisto y lo repito una tercera vez: créele a Dios. Créele a Dios en medio de la circunstancia en la que tengas. Porque cuando Él te dice algo, cuando Él habla acerca de algo, no está colocando en ti una viga, no está colocando en ti un peso. Al contrario, te está librando de un peso porque Él es quien va a cumplir lo que te está diciendo. Cosa que Isaac perdió de vista por un momento. Muy bien. La protección, repito, de Dios para Isaac depende de la promesa de Dios y Él la hace personal al estar en uno de los 2 ámbitos de la promesa a Abraham. Estos 2 ámbitos o dimensiones son las siguientes: la descendencia de Abraham, una nación, la nación de Israel, y el desarrollo del evangelio, Jesucristo, Señor de todos. Y me explico. En Génesis 3:15 Dios da esperanza a la humanidad de que el pecado no reinaría para siempre, sino que de la simiente de la mujer vendría aquel que pisaría su cabeza, terminando con ella, con la serpiente y su simiente. Y eso
Eso quizá no lo entendió Adán, quizá no lo entendió Eva, pero nosotros años y años después entendemos que es Dios hablando y predicando el evangelio. Más adelante Dios escoge a un hombre para de ese hombre sacar o crear, generar una gran nación, y de esa nación otro nombre que sobre todo nombre. Pero ahorita vamos a empezar, o más bien como quedarnos en la gran nación. Durante todo el Antiguo Testamento, mis hermanos, tú puedes ver el desarrollo de una historia, y esa historia va a tener dos dimensiones o dos vistas, una profunda y una que se ve muy latentemente. La primera de ellas es el cumplimiento de la promesa de Dios hacia Abraham de que tendría una descendencia enorme, una gran nación. Entonces vemos más adelante a Jacob con sus 12 hijos como patriarcas de 12 tribus, y esas 12 tribus pues realmente multiplicándose muy, muy bien. Y eso genera una gran nación, y vemos cómo esta gran nación se gesta en Egipto, y después Dios los saca de Egipto, los hace caminar durante 40 años en el desierto, los sustenta. En panorama estamos viendo paso a paso cómo está caminando esa historia, y tú ves cómo se desarrolla la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Esa es la primera dimensión, o la primera área, como quieras llamarla, de la promesa de Dios. Pero en el fondo, ahí como escondido, está el desarrollo de una promesa más grande que la nación de Israel misma, y es el evangelio de Jesucristo. Porque de esta gran nación, de la tribu de Judá, iba a nacer un libertador del linaje de David, insisto, Jesucristo. Y en este nombre, mi hermano, mi hermana, tú puedes tener la misma experiencia que Isaac tuvo. A través del nombre de Jesucristo, por Jesucristo, tú puedes tener una relación personal con Dios, en donde Dios te dice: ¿sabes qué? Esta es mi promesa para ti. Yo quiero tener algo contigo, yo quiero lavarte, transformarte, mostrarte mi gloria, que tú camines conmigo, que tú te despojes del viejo hombre, que te vistas del nuevo hombre, pero es contigo, conmigo, en una relación. No sé si soy la única persona que padece de esto, pero en ocasiones yo digo: qué bonita promesa, qué gran promesa. No es para mí. Seguramente es para los grandes siervos de Dios, o para aquel hermano que tiene toda la vida en Cristo. Yo creo que para él sí es esta promesa. Y entonces, en mi falta de fe, yo veo a la iglesia y las promesas de Dios dirigidas como a una universalidad de personas, a la iglesia. Pero me pierdo de la gran bendición de que cuando Dios da algo, una instrucción, una promesa, en su palabra es Dios y yo. En Cristo tú puedes tener eso. De hecho, ese es mi clamor del primer servicio y este servicio y los servicios que vengan. En Cristo tú tienes esa relación. Tú tienes acceso al Padre. Tú puedes preguntarle a Dios del universo qué has de hacer con tu trabajo, con tu familia, con tus hijos, en tu problema, en medio de cada uno de los aspectos de tu vida. Y Dios se place en eso, en hacerlo personal. Yo tengo algo contigo. Por Jesucristo. Las dos dimensiones del desarrollo del evangelio del que te hablo están íntimamente relacionadas y comparten la precisión de la fidelidad de Dios. Tú puedes caminar confiado en el evangelio hoy, porque al mirar hacia atrás a la historia, ves en todo el Antiguo Testamento cómo Dios nunca ha fallado a su palabra, cómo cada una de las cosas que Él prometió, Él las cumple a su tiempo. Y tú te das cuenta que Él es totalmente digno de que le creas. E insisto, este es mi punto, hermano, por favor, te ruego, empieza a creerle a Dios. No sé de dónde vengas, no sé cuál problema tengas, qué carga tengas, pero hermano, Dios tiene algo que decirte, y cuando te lo diga, créele. Ese es el primer paso. En un proceso de consejería, brother, tú te das cuenta que el consejero te va a apuntar a Jesucristo y cómo el evangelio tiene la respuesta a tu problema, a tu situación. Pero el punto es que tú no solamente digas: sí, Jesucristo es mi Salvador, sino realmente le creas que puede salvarte.
Y seguimos. Notemos pues que Dios es cercano con los suyos, no utilitario, no es desapegado. Si fuese así, capítulo 26 de Génesis no existiría y pudiéramos ver directamente cómo Jacob engaña a su padre y después a Dios probándolo a Jacob y tratando con él para enseñarle lo que haría con su descendencia, una nación grande, etcétera, etcétera. Pero no, a pesar del inmediato pecado de Isaac, el miedo, su falta de fe, Dios le muestra su favor. Y es aquí en donde yo te digo, este es el Dios que te anunciamos. Un Dios que obra y cumple sus promesas a pesar de ti. Y de ahí toma el sermón, el nombre del sermón. Porque muchas veces puedo escuchar a personas decir, no, Dani, es que tú no sabes lo que yo he hecho. Tú no sabes con lo que estoy batallando. Tú no sabes lo que hoy hago. Tú no sabes de mi adicción, de mi hábito oculto. ¿Cómo Dios podría aceptarme así? Y compras tu culpa y compras la mentira del pecado y compras la mentira de Satanás y dices, no quiero saber de ese Dios. Ese Dios seguramente es para santos. Seguramente es para como gente bien. Pero hermano, esto no es así. Esto no es así, de hecho es todo lo contrario. Esta promesa que Dios le hace a Isaac se cumple en Jesucristo, el mismo que al sentarse con publicanos, con personas que eran consideradas traidores, con pecadores, él decía, ¿sabes qué? Yo no vengo con ellos, yo no vengo a salvar fariseos, porque ellos creen que son justos, ellos creen que son sanos, yo vine por pecadores. Entonces, si tú crees que tu pecado es grande, brother, estás en el lugar correcto. Porque Cristo vino a tratar con pecadores, no personas que se creen mejores, no personas que se creen santas por su justicia. Él vino a tratar con lo peor de lo peor. De lo anterior observamos cómo la bendición y compañía de Dios, versículo 3 dice, y estaré contigo y te bendeciré, para con Isaac no mengua, no se suspende, no se disminuye. Dios sigue presente y sigue tratando con Isaac, en este caso inclinando a Abimelech a no descubrirlo, sino a extenderle su favor. Abimelech descubre a Isaac. Y no solamente lo descubre, sino al darse cuenta, Dios inclina a Abimelech a decir, ¿sabes qué, pueblo? Aquel que toque a este hombre o a su mujer de cierto morirá. Y más adelante, y como plataforma para la próxima semana, verás cómo este favor es parte de la promesa de Dios al bendecir a Isaac. Ojo, todavía no a Jacob, a Isaac. Dios es un Dios personal. Cumple sus promesas personalmente, puntualmente. Y Dios bendice a Isaac al punto en donde hasta tiene problemas con otros pastores respecto a ciertos pozos. Pero tú ves cómo Dios va proveyendo y bendiciendo a Isaac. Y en esta bendición que Dios le da a Isaac, estás tú y yo en las naciones que habrían de venir. El evangelio es propuesto y ejecutado. Es propuesto, ejecutado y presentado por Dios mismo. Y como desde el principio depende de Él, su gracia y su gloria. Quizá tú dudes hoy en día y estés así como, híjole, como yo sé que Dios es proveedor, yo sé que si yo le pido a Dios, bueno, al menos la Biblia dice que si le pido sabiduría, Él me la va a dar. Pero como diría Santiago, quizá no la tienes porque estás pidiendo sin eso, sin creerle. Quizá tú tienes años de cristiano, pero tu cristianismo está fundado y soportado por ti. Y la invitación de esta mañana es renuncia a eso, créele a Dios. A donde Él te diga que vayas, ve. Lo que Él te pida que renuncies, renuncia. No te estoy pidiendo algo fácil, no creas que no sé eso. Pero es el consejo que quiero dejarte aquí. Si Él lo ha dicho, Él lo cumplirá. Todas las naciones, desde el principio el evangelio está propuesto para todas las naciones en una bendición. ¿Qué bendición? La gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esa es la bendición más grande que un humano pueda alcanzar a desear siquiera. No la economía, no un buen carro, un buen trabajo, una buena familia. No, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
Y en esa gloria y en esa faz tú puedes encontrar grandes regalos. El perdón de pecados. Dios tratando con tu corazón y limpiándote. La santificación. Un caminar con Cristo en el que Él con sus manos mete sus manos a tu mente, a tu corazón y empieza a transformarte. La glorificación al final de los días, una eternidad con Él. Un cuerpo que no mereces. Yo estoy 100% seguro que al voltear a ver lo que yo era antes de Cristo, yo no merecía amigos. Y Dios, en su infinita gracia, después de salvarme, perdonarme, mostrarme su gloria, Él me pone en un cuerpo, la iglesia, en donde soy amado y soy abrazado, donde soy probado y tratado, entonces soy confrontado. Eso también es una bendición. Y Dios está encapsulando, sintetizándola en su plática con Isaac. Esto es importante. Entonces, hermano, ahora tú y yo podemos clamar junto a Pablo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de Dios, del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y entonces ya no es un tema de que tú te esfuerzas, es Dios a través de ti trabajando contigo. Y eso desde Génesis 26 y mucho antes. 1 Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quiénes? A los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si tú piensas que en esta iglesia se predica una religión, estás equivocado. Déjame decirlo frontalmente, estás equivocado. Aquí no predicamos que tú hagas o que saltes tratando de alcanzar el cielo y la gracia del Señor. No puedes. Jesucristo vino y tomó la iniciativa. Y vino a morir por gente como tú, como yo, con errores, con carencias. 1 Corintios 15, 3 y 4 dicen: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y todo esto comprimido en las palabras de Dios diciendo: y en esta nación serán benditas todas las naciones, hablando del perdón disponible para todos en Jesucristo. Y entonces estamos tú y yo en este domingo viendo a Isaac, que después de haber escuchado esto, se voltea y dice a los filisteos: miren, es mi hermana, no me toquen, es mi hermana. Y como ahí tú puedes como tratar de ver un poco de más de cerca, y el texto te dice que tuvo miedo. Y el miedo es una falta de fe a aquel que le dijo: yo estaré contigo, yo voy a bendecirte. Entonces, tenemos dos posturas a adoptar. La primera de ellas es juzgar a Isaac. ¿En serio, Isaac? O sea, acabas de escuchar a Dios y lo único que se te ocurre es ir y mentir respecto a tu esposa. Es un cobarde, Isaac. Podríamos hacer eso. ¿En serio, Isaac? Tu papá es Abraham, ¿qué no te contó? ¿No te contó cómo Dios le ayudó a librar a Lot? ¿No te contó de las grandes maravillas de que tú eres un milagro porque eran estériles? ¿En serio, Isaac? Y podríamos juzgarlo. La segunda opción es compadecerte con Isaac y tener desánimo y decir: híjole, yo soy igual que Isaac. Sí, porque mira, yo ya no, va 2 meses de corrido que vengo a Horizonte y escucho la palabra, pero voy y la riego una y otra y peco una y otra vez y ya estoy harto y no sé qué hacer. No es tan fácil, Dani. Yo entiendo, Isaac. ¿Y sabes qué? Para las dos opciones, para las dos posturas, Jesús tiene algo que decir, y es lo mismo. Yo puedo perdonarte. Yo puedo cambiar tu corazón. Yo puedo cambiar tu corazón de juicio. Y yo puedo cambiar tu corazón de autocompadecerse. Porque no se trata de lo que tú puedas hacer. Se trata de lo que yo ya hice en la cruz de Jesucristo.
Y Jesucristo podría decírtelo de frente. Insisto, Marcos 2:17 dice: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Lucas agrega: a pecadores al arrepentimiento. Y ahí estamos tú y yo. ¿Vas a creerle al maestro? ¿Vas a creerle que en serio Él puede perdonarte? Me encanta aquella escena en donde se acerca un leproso. Se encanta el Señor y le dice: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. El leproso no tenía duda que Jesús podía. Él creía que Él podía. La única duda que él tenía es si quería hacerlo. Y Jesús, en toda su misericordia, dice: quiero, sé limpio. Y ahí estamos tú y yo. Y eso es lo que vine a decirte hoy. Créele a Dios. Créele a Dios. Las promesas de Dios dependen de su nombre y son cumplidas por su fidelidad. Si esto fue al principio con Abraham negando a Sara, antes de Isaac e incluso con Isaac negando a Rebeca, ya teniendo 2 hijos, ¿cuánto más en el Evangelio, en el que Jesús mismo dice que nadie podrá arrebatarte de su mano? Nadie. Si eres un discípulo de Cristo, hermano, créele a Dios. Créele a Dios en medio de la injusticia. En medio del dolor de la injusticia, créele cuando Él te dice: bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Créele al Señor. Actúa conforme a eso después. Pero inicia en esto, en colocar tu fe en Él. No en tus contactos, no en lo que tú puedas hacer, la palanca, en el Señor. En medio de la culpa, porque sí, el cristiano batalla con mucha culpa. Y nos azotamos y nos compadecemos. Y es que otra vez pequé con esto. Y es que ¿cuándo será el día en que pueda ser amable con mi esposa? Es mi esposa. ¿Cuándo será el día en que yo pueda extender misericordia a aquellos que están en la calle? ¿Cuándo será el día en que llegue temprano al trabajo y honra a Dios en mi trabajo? ¿Cuándo será el día de etcétera, etcétera, etcétera? Y batallamos con culpa. En medio de esa culpa, hermano, regresa a Cristo y créele cuando dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y a partir de creerle, entonces sí, tú dices: Dios me ha perdonado, me ha hecho libre de esto, yo puedo hacer esto en Cristo. Insisto, Gálatas 2:20, porque Cristo vive en mí ahora. Hermano, créele a Dios en medio de la desesperanza, en medio de la desesperación, del dolor y de la aflicción. Créele a Jesús cuando dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Créele a Dios cuando Él dice, Jesús dice, que este mundo ya está vencido. Tú estás batallando con alguien que ya perdió. Y lo veremos al final del sermón. Cuando regrese Jesucristo, el mundo ya está vencido. Créele a Jesús con esto. Pon tu fe no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Hermano, pon tu confianza en Cristo en medio del dolor, en medio de la pérdida de un ser querido, en medio de una traición. Pon tu confianza en el Señor. Porque Él te dice: ¿sabes qué? En las tribulaciones en las que yo te hago pasar, te las hago pasar para que tú consueles a otros después. Está en 2 Corintios 1, 3 y 4 eso. Créele al Señor cuando estés en medio del dolor, porque Romanos 8, 18 dice que estamos persuadidos de que el dolor, las aflicciones que padecemos aquí, no son nada comparadas con la gloria que vendrá en Cristo. Si realmente crees eso, entonces tú puedes caminar con la frente en alto y decir: esto es temporal, esto tiene un propósito. Si no eres discípulo de Cristo, si no tienes una relación con Él,
si aún eres su enemigo, mi primer comentario es este: créele a Dios cuando Él te dice que no quiere tu muerte, no quiere destruirte, quiere salvarte, quiere perdonarte, quiere transformarte. Desde Ezequiel 33:11, Dios dice esto: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis? Y le dice a la casa de Israel: tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Apuntando a la gracia de Jesucristo una y otra vez, diciéndonos: no se trata de lo que tú puedes hacer, se trata de la justicia de Jesucristo, disponible hoy para ti. Y insisto, hablo a los que no tienen nada que ver con Jesús, a los que a lo mejor con sus labios le honran, pero su corazón está lejos de Él, a los que vienen por primera vez y nunca han escuchado de su amor. Él está aquí, Él quiere perdonarte en serio. Él murió y derramó su sangre por tus pecados para tener una reconciliación con Dios. Y tú puedas caminar en esta vida viendo a Jesucristo, con los ojos puestos en Él, esperando una eternidad con Él. Y a ambos, si tú eres discípulo o no discípulo, créele a Dios cuando Él dice que volverá. No me importa si ahorita, si eres creyente o no creyente. A los dos les pido, les ruego, créele a Dios cuando Él dice: yo volveré. Porque se rasgarán los cielos y veremos a Jesucristo en un caballo blanco. Ahorita vamos a esa porción. Es más, vamos a esa porción. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba ¿qué? Fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían con caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella ¿a quiénes? A las naciones. Hermano, todavía estás de este lado de la promesa. Amigo, tú todavía estás de este lado. Jesús todavía no viene como juez, todavía está dispuesto como abogado. Ven a Él pronto, no tardes. Y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa en lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es mi Dios. Y tú y yo hacemos grande mal al no creer cuando Él nos habla. Créele a Dios. Considéralo. Y entonces ahora sí, toma muy en serio, hermano. Toma muy en serio tus tiempos en la palabra, porque es ahí donde Dios te habla. Toma muy en serio cuando alguien de parte de Dios te dé un versículo y te diga: hermano, creo que estás pecando, déjame ayudarte, déjame orar por ti. Toma muy en serio las invitaciones de los pastores al decirte: inclúyete en la iglesia, queremos estar cerca de ti, queremos cuidarte, queremos llevarte a este Cristo. Tómalo muy en serio. Y hermano, amigo, invitado, toma muy en serio lo que te estoy diciendo, porque cuando Jesús vuelva será tarde. Si tú no estás reconciliado con Él, estás en un grave problema. El mundo podrá decirte lo que quieras, pero al menos Dios hoy te dice: hoy es el día de salvación. Todavía estoy dispuesto como ese abogado del cual habla Juan mismo.
no como ese juez. Créele a Dios. Él está dispuesto, su sacrificio está dispuesto, la cruz sigue ahí, el perdón sigue ahí, la justificación por fe sigue ahí, su amor sigue ahí. Ven a Él. Y créeme, no estás respondiendo a una religión, estás respondiendo a aquel que te está ofreciendo vida eterna. ¿Por qué insistiríamos en pensar que las promesas de Dios en el Evangelio no son suficientes? ¿Por qué cedemos ante el miedo y no le creemos al Señor? Mis hermanos, aquí mi mensaje. Créele a Dios. Hoy, en lo que Dios te esté hablando, por favor, te ruego, créele. Y tú, si no tienes nada que ver con Él, brother, arrepiéntete. Arrepiéntete de tu maldad, de tus malos caminos. Él te está esperando. Por favor, inclina tu rostro. Ponte a cuentas con Dios. Si eres creyente ya de tiempo, estoy seguro de que tienes algo que hablar con Él al respecto de si le crees o no. Y si no lo eres, insisto por cuarta vez, acércate a Él, ríndete a Él, ríndete a este señorío. Es bueno. Es bueno. Y tu alma depende de eso. Señor, gracias. Gracias por tus promesas y gracias por tu eterna consistencia. Que tú cumples tu palabra a tu tiempo, Señor. Tú cumpliste aquella promesa, Señor, de que en esa simiente, Señor, vendría quien derrotara al pecado. Y vino y lo hizo. Murió por nuestro pecado, resucitaste, Jesucristo, y hoy estás a la diestra del Padre, reinando con poder y gloria. Mi Rey, a tus hijos, danos esa perspectiva, Señor. Danos cada vez más una fe fortalecida en que tú volverás, y a partir de eso decidir, y a partir de eso actuar, y a partir de eso obedecerte por amor a tu nombre. Señor, y si esta mañana una persona, un alma, Señor, se arrepiente de no considerarte, Señor, extiende misericordia, extiéndele gracia, quítale esa venda, Señor, muéstrale tu gran gloria. Y Señor, a todos danos una hambre por ir y proclamar tu gracia. No solamente Torreón, Señor, las otras 32 entidades, Señor, en este país, los demás países en Latinoamérica. Señor, úsanos, envíanos. El tiempo se acaba. En tu nombre, Jesucristo, llévate toda la gloria. Amén. Quédate en tu lugar, ora un rato, habla con Dios, charla con Él, y cuando termines, adora con nosotros.